En este vídeo te voy a mostrar cómo puedes convertir tu Minecraft en Hytale con tan solo 30 mods. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafon7 y estamos en un nuevo vídeo de packs de mods épicos. Y en esta ocasión os he traído un pack de mods espectacular para Minecraft 1.12.2 que convertirá vuestro juego en un RPG alucinante, sin perder la esencia de Minecraft, obviamente. Tengo que decir antes que nada que este modpack no es 100% mío, ya que la mayor parte de los mods que aparecen en este pack forman parte del Hytale Pack de CurseForge. Pero lo que sí que he hecho yo es eliminar algunos mods que me parecían innecesarios y añadir mods que considero que deberían estar aquí. Hecha esta aclaración, antes de empezar con la review del pack, tengo que advertirte que este modpack es bastante pesado, ya que abre con cerca de 2,5 GB de RAM, así que asegúrate de que lo puedes jugar antes de descargarlo. Y ahora sí que sí, vamos a la review de estos 30 fantásticos mods que convertirán tu Minecraft en Hytale, el juego prometido que nunca llega. Pero antes, si quieres ser feliz, suscríbete a este canal, deja tu hermoso like y activa la campanita para más modpacks espectaculares como este. Para empezar, vamos a hablar de los dos mods de generación de terreno que recrearán un mundo más lógico y fantástico que con la generación por defecto de Minecraft. Estamos hablando del OTG y el Biome Bundle. Para cargar un mundo con estos mods debemos abrir un mundo con el botón Create OTG World. Elegimos la opción Biome Bundle y le damos a continuar. Una vez aquí, simplemente elegimos el modo de juego al que queremos entrar al mundo. Yo, por ejemplo, elegiré creativo. Le damos a continuar, ponemos el nombre de nuestro mundo, le damos a OK y esperamos un ratito a que se genere el mundo. Y listo, ya estamos en un mundo OTG con Biome Bundle. Maravilloso y mucho más lógico y mejor que el predeterminado de Minecraft. Pasamos ahora a por los mods básicos que debemos tener siempre en todos los modpacks. Así que vamos a empezar con el Optifine, un mod que todos usamos y conocemos bien, ya que su principal cometido es optimizar y mejorar el rendimiento del juego, además de darnos una función muy útil que es la de poder hacer zoom con la letra C. Seguimos con el Waila, otro mod muy útil y que en origen no estaba en este modpack, pero que yo he querido añadir porque nos dará información útil de cada bloque o entidad a la que apuntemos, y eso siempre viene muy bien, y más en un pack de mods como este. Y por supuesto también contaremos con el mod J. Con este mod, cada vez que abramos nuestro inventario se abrirá una interfaz a la derecha que nos dará información necesaria sobre todos los ítems y crafteos de todos los mods que hay cargados en el juego. Vamos ahora a por los mods de naturaleza y para este bloque tenemos 4 excelentes mods, empezando por el Better Foliage, un mod con el que conseguiremos dar un poco más de realismo a los árboles de Minecraft y se añadirá una textura más frondosa tanto en las hojas como en la hierba, haciendo que el juego tenga una apariencia mucho más estética y natural. El mod Dynamic Trees es otro mod pensado para dar mayor realismo a los árboles del juego, y con este mod nos encontraremos árboles dinámicos que crecerán poco a poco y que en caso de querer talarlos podremos hacerlo cortando desde la base, además de que este mod añade una animación de caída del árbol muy chula. El siguiente mod es el Streams, otro mod que siempre que puedo añado a los modpacks, ya que este mod generará ríos más lógicos y realistas en Minecraft, y también más divertidos de navegar, ya que generará grutas y cascadas espectaculares que merecerá la pena recorrer. Y para terminar con los mods de naturaleza tenemos el mod Coral Reef, un mod que añadirá un poco más de alegría y color a los vacíos y tristes mares de Minecraft 1.12.2. Pasamos ahora a los mods inmersivos, y adivinad cuál es el primero. Exacto, el fabuloso Dynamic Surroundings. Para mi gusto, el mejor mod de ambientación, y es que con este mod podremos disfrutar de espectaculares sonidos ambientales de animales y también un sonido alucinante al pisar bloques, tanto en el exterior como en el interior de las cuevas y dungeons. Una locura de mod que nos meterá de lleno en la aventura. En segundo lugar tenemos el mod Vents, un genial mod de animaciones que nos ofrecerá excelentes efectos visuales tanto de nuestro personaje como de los mobs a los que nos enfrentemos. Un mod muy necesario en un pack de mods RPG como este. Y si hablamos de mods RPG no podemos olvidar un mod tan bestia como el Shoulder Surfing. Este mod habilitará una nueva posición de cámara de juego a la espalda del jugador, mucho más natural y efectiva que la predeterminada en tercera persona de Minecraft, y que nos mantendrá el puntero y que nos dará también una sensación increíble de juego.
En caso de que muramos como parguelitas, tenemos otro de mis mods favoritos, el Corpse. Con este mod, en caso de pillar, se generará una especie de tumba que deberemos romper para recuperar todas nuestras cositas útiles y seguir con nuestra loca aventura. Pasamos ahora a los mods de animales y para empezar tenemos un mod que me encanta y que es espectacular por la inmensa variedad de animales que trae. Este mod es el Animania, un mod que además de un montonazo de nuevos animales, también trae abrevaderos, nidos o apiarios para cuidar y criar a estos animales, pero también nuevas recetas de cocina y elementos de transporte como carruajes de época épicos. También contaremos con el mod Familiar Fauna, un excelente mod que añadirá unos cuantos nuevos tipos de animales de bosque y fantasía como ciervos, libélulas, mariposas, caracoles o hadas, y que además podremos capturar y guardar en una caja para fardar ante nuestros amiguitos. El siguiente mod es el Exotic Birds, otro mod fascinante que añadirá una gran variedad de pajarracos al mundo que spawnearán cada uno en su bioma natural y que podremos cuidar, criar y coleccionar. Un excelente mod que le dará un toque de realismo al juego y que, como digo, me encanta. Para terminar con los mods de animalitos tenemos el Just a Few Fish, un mod que añadirá peces a nuestro Minecraft 1.12.2, ya que en esta versión no tienen entidad y gracias a este mod pues aparecerán peces nadando en los ríos y mares, así que nice. Es el turno de los mods de aventura y exploración, una parte muy importante para un pack de mods como este, así que para empezar tendremos el mejor mod de mapas, el Journey Map, un genial mapa que nos dará información útil de nuestra ubicación, así como el tipo de bioma en el que estamos, además de poder crear waypoints para poder viajar con mayor fluidez a zonas interesantes del mundo. Ahora pasamos a otro mod épico, el Milenaire. Este mod generará literalmente aldeas con vida propia, es decir, de pronto descubriremos una aldea que estará en la ñorda y sus aldeanos comenzarán a trabajar y organizarse para evolucionar el poblado y mejorar los edificios y crecer como si de un mundo realista se tratara. Además, tú mismo puedes aportar materiales para ayudarles y si lo haces podrás comerciar con ellos e incluso contratarlos para tus construcciones o aventuras. A este modpack he querido añadir un mod de mochilas, ya que de base no lo había y me parecía bastante raro. Así que he incluido el Wearable Backpacks, un mod sencillo que añadirá una mochila muy fácil de craftear y que podremos ponernos en la espalda para dar ese toque de realismo que necesitamos para nuestra exploración. El siguiente mod que hará que nuestra aventura mole mucho es el Rope Brights. Un mod que añadirá dos tipos de pistolas, con una de ellas podremos crear escaleras para poder trepar paredes verticales y con la otra podremos hacer puentes colgantes entre dos acantilados. Otro mod sencillo pero muy útil es el Campfire, un mod que nos dará la posibilidad de craftear una hoguera con la que podremos cocinar carne o pescado durante nuestras exploraciones. Y para terminar, un mod de transporte de fantasía al más puro estilo steampunk, hablamos del BS Craft. Con este mod podremos crear increíbles dirigibles que además podremos mejorar con chips y elementos de mejora espectaculares. Pasemos ahora a los 4 mods de decoración y construcción y vamos a comenzar con el Block Craftery, un mod que no conocía y que me ha sorprendido un montón, porque con este mod podremos hacer todo tipo de construcciones y decoraciones con todo tipo de bloques, y es que con este mod podremos hacer escaleras, tejados o vallas de cualquier tipo de material, un mod muy chulo y sorprendente para los que nos gusta la decoración. Otro mod que nunca antes había utilizado y que muchos me habíais pedido alguna vez es el Quark, un mod que aunque conocía no sabía muy bien de qué trataba y es que añade una gran cantidad de nuevos bloques e ítems variados, además de nuevas funcionalidades útiles para Minecraft que nos ofrecerán un montón de posibilidades. El siguiente es otro mod de esos que os gustan a muchos de vosotros y vosotras, el Tinker's Construct. Este es un mod enorme que ofrece muchas opciones de creación de herramientas y objetos y bloques de construcción y decoración. Una de las funciones principales de este mod es que podremos crear una fundición donde podremos fundir materiales y crear moldes y partes de herramientas, armas y armaduras para chetarnos como campeones. Y para terminar, a este modpack le he querido añadir un mod de decoración de temática medieval. Hablamos de un mod tan genial como el Dark Roleplay Medieval. Este mod nos ofrecerá una inmensa variedad de objetos decorativos, algunos funcionales y otros puramente estéticos, que nos permitirán crear un ambiente espectacular tanto en nuestra casa como en las aldeas. Pasamos ahora a los
Bueno, al mod de magia. Y es que en un modpack de Hytale como este, algo de magia y brujería nos va a hacer falta. Y para cubrir este fin contamos con el Electrolops Wizardry, probablemente el mod de magia más famoso del mundo, donde tendremos nuevas dungeons en forma de torre de magos que deberemos explorar para enfrentarnos a los magos que las protegen y conseguir así los libros y hechizos para nuestras varitas y así poder enfrentarnos a todo tipo de mobs fantásticos que ahora vais a ver. Y como os digo, ahora vienen los que para mí son los 3 mods más chachipirulis de este modpack, los mods de mobs y fantasía. Empezando por un mod que no conocía ni jamás había visto, y es el Erebus, un mod que trae una nueva dimensión llena de bichos e insectos fantásticos a los que deberemos enfrentarnos. Y para visitar esta dimensión necesitaremos un portal que se activará con una llave especial. Una vez aquí podremos explorar un mundo hostil que cuenta con distintos biomas, una gran variedad de bloques y un sinfín de nuevas criaturas en forma de insectos que deberemos derrotar y que son bastante más fuertes que los mobs de Minecraft Vanilla. El siguiente mod de mobs es el Moses Mobs, un mod espectacular que todos los que amamos los mods de Minecraft conocemos bien. Este mod añadirá nuevas criaturas que spawnearán en el mundo en diferentes tipos de biomas concretos como el Guardián de Hierro, los Baracoas y el Dios Sol o el Gigante de Hielo. Mobs que si además conseguimos derrotar nos dropearán uno de sus objetos especiales y que podremos usar para tener ventajas en la batalla contra mobs poderosos. Mobs poderosos como los del Ice and Fire, otro mod espectacular que trae muchísimo nuevo contenido al juego, empezando por peligrosas entidades como dragones o figuras mitológicas como las sirenas, la gorgona, los cíclopes o seres fantásticos como las hadas. Un mod que, como digo, además de estos mobs, añadirá nuevos bloques, ítems y armas y armaduras muy chetas que nos ayudarán a completar el juego y pasarnos Minecraft. Y para terminar, supongo que te habrás dado cuenta de que desde el principio de este vídeo estoy utilizando un pack de texturas que no es el default de Minecraft. Pero, ¿y si te digo que no es un texture pack, sino dos? Así es, para este modpack estoy utilizando dos texture packs. El primero es el 3D Ores, que simulará un aspecto tridimensional a los bloques de mina, como el carbón, el lapislázuli, el hierro, el oro o el diamante, y que la verdad se ve muy pero que muy chulo. Y el segundo texture pack es el fantástico texture pack de BDcraft, que dará un aspecto como de dibujos animados a los mobs y a los bloques, haciendo que en apariencia se parezcan mucho a los vídeos e imágenes que se han visto de Hytale. Y hasta aquí los 30 mods y los dos texture pack que forman parte de este espectacular pack de mods de Hytale para Minecraft 1.12.2. Pero imagino que quieres conseguirlo, ¿a que sí? En ese caso lo tienes muy fácil, solo tienes que seguir dos sencillos pasos. Si quieres conseguir este modpack gratis y completo, tienes que unirte a mi Discord. Allí podrás conseguir este y todos mis packs de mods. Así que en la descripción tienes un link directo que te llevará a mi servidor de Discord oficial. Una vez llegues allí, tendrás que verificarte como suscriptor, así que ya que estás, pues te suscribes, que es gratis, y yo creo que una suscripción a cambio de un modpack tan guapo como este, pues te conviene. Además, como te digo, si te quedas en mi servidor de Discord, tendrás acceso directo a todos mis packs de mods, lo cual ya de por sí merece la pena. Hazme caso, ratón. Pero antes de irte a mi Discord a por este pack de mods, si has llegado hasta este punto del vídeo, me harías muy feliz si dejas un comentario que diga Hytale, y así sabré que has visto el vídeo entero como un creeper mamadísimo y explosivo y no como un slime blandiblue y gelatinoso. Dicho esto, yo me despido, así que en estos últimos 20 segundos te voy a recomendar aquí a la izquierda una lista de todos mis packs de mods, ve a verlos porque son todos geniales, y aquí a la derecha mi canal por si te has perdido mi último vídeo o directo. Espero que disfrutes mucho de este pack de mods estilo Hytale para Minecraft en lo que tarda en salir el juego, porque vaya tela la de tiempo que nos están haciendo esperar. Así que nada, a disfrutar, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!